Saludos, bienvenidos. A partir de esta semana está previsto que empiecen a llegar a la provincia 50 de los refugiados que recalaron en Canarias huyendo de la guerra de Mali. Colombia y Venezuela copan el número de asilados en Ourense. Uno de los investigados en la operación Guitarra ha sido detenido por amenazar a la persona que interpuso la denuncia y le pide que cambie su declaración. La justicia gratuita atendió en Ourense 15 asuntos al día. El turno de oficio de Ourense recibía en 2023 por los casos tratados 1.200.000 euros, menos que el año anterior. Comienza aquí nuestro informativo. Las lluvias volvieron a Ourense en el último lunes del mes de julio y horas después de que la provincia rozase los 40 grados de temperatura. Y es que a primera hora de la tarde una fuerte tromba de agua sorprendía a propios y extraños, a pesar de que Meteo Galicia había decretado aviso amarillo por fuertes tormentas en toda la provincia. Una tormenta que llegó con aparato eléctrico y con importantes rachas de viento que dificultaba la circulación junto a la intensa lluvia en diferentes carreteras ourensanas. Solo entre las 12 y las 4 de la tarde se registraron 235 rayos en toda Galicia, buena parte de ellos en la provincia de Ourense. Esta intensa tromba de agua que cae en Ourense Esta intensa tromba de agua cae en Ourense algo menos de 24 horas después de que en Leiro se rozaran los 40 grados y en una jornada de bochorno en diferentes puntos como la ciudad. Minutos antes de que se registrara el intenso aguacero, una de las estaciones meteorológicas de la ciudad notificaba 37,8 grados. Colombia y Venezuela copan el número de asilados en Ourense. A los refugiados acogidos en la provincia se sumará en breve un grupo que huye de la guerra en Mali y que se unirán a los escasos africanos de un colectivo mayoritariamente sudamericano. Hasta hace poco más de un siglo, en 1920, un total de 20.659 ourensanos partían hacia América buscando un futuro mejor. En las siguientes décadas, la provincia continuó con ese boom migratorio, llegando a convertirse entre 1946 y 1962 en la cuarta de España que más salidas registraba. Ahora sucede lo contrario. A partir de esta semana está previsto que empiecen a llegar a la provincia 50 de los refugiados que recalaron en Canarias huyendo de la guerra de Mali. Los primeros 16 vendrán a la ciudad el jueves y desde el 19 de agosto otros 9, según la información remitida por la delegación del Gobierno en Galicia. Ya en septiembre, Allariz acogerá a otros 25. En la actualidad, el 80% de los solicitantes de asilo en Ourense son ciudadanos de Colombia y Venezuela. Una vez llegan aquí, tienen que pedir cita en comisaría para manifestar su voluntad de solicitar asilo. El proceso se puede demorar hasta 2 o 3 meses. Tras ello, los emplazan para un segundo encuentro en el que se les asigna un número de identificación de extranjero y pueden residir legalmente en España mientras no se decide sobre la petición. Uno de los grandes obstáculos a la hora de encontrar trabajo es la gran dificultad que encuentran para acreditar la formación universitaria que poseen en sus países, por lo que muchos se ven abocados a empleos para los que estarían sobrecualificados. Lo que sí que logra la mayoría es homologar el bachillerato en un plazo corto, alrededor de 3 meses. El perfil de los solicitantes de Venezuela y Colombia es el de jóvenes de entre 30 y 40 años formados y el mayor porcentaje es el de parejas con hijos. La mayor dificultad que se encuentran es el tema de la vivienda. Uno de los investigados en la operación Guitarra ha sido detenido por amenazar a la persona que denunció las irregularidades del caso para que cambiase su declaración. Una vez finalizada la explotación de la operación Guitarra, realizada por el equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova, relacionada con falsedades documentales y en la que se intervinieron para su destrucción 1.000 kilos de carne aproximadamente por carecer de documentos que amparen su trazabilidad en varias carnicerías de Ourense, la Guardia Civil ha detenido a una de las personas investigadas.
el individuo en cuestión, tras ser citado el 18 de julio en el cuartel de Celanova y ser informado en presencia de su abogado de los derechos por los que se le investigaba, acudió ese mismo día al domicilio de la persona que denunció las irregularidades que se estarían cometiendo en su explotación ganadera, amenazando para que retirara la denuncia o cambiara su manifestación en sede judicial. La víctima de estas amenazas presentó denuncia un día después, por lo que el investigado nuevamente fue detenido, esta vez por un delito de obstrucción a la justicia. La justicia gratuita atendió en Ourense 15 asuntos al día. El turno de oficio de Ourense recibió en 2023, por los casos tratados, 1.200.000 euros, menos que el año anterior. En 2023, la asistencia jurídica gratuita ourensana atendió 5.462 asuntos, lo que supone una media de 14 al día. Del total, los abogados del turno de oficio llevaron a cabo 1.614 asistencias de letrados al detenido, 3.483 asuntos del turno y 355 de violencia de género. Así lo refleja el Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, que detalla los datos del año pasado. Preocupa especialmente el incremento en violencia de género que hubo en los primeros 6 meses de 2024, con 220 asuntos en total. De continuar esta tendencia, terminaría el año con 440 casos, lo que supondría 85 más que el año anterior. En cuanto a la inversión, el turno ourensano recibió en 2023 por todos los asuntos que trató 1.200.000 euros, 96.000 de ellos fueron para el Colegio de Abogacía en concepto de gasto de infraestructura y por las gestiones. Llama la atención que la justicia gratuita ourensana sea la única de toda Galicia que haya tenido una inversión menor en 2023 que un año antes. En la provincia, a finales de 2023, había 663 abogados. Casi la mitad, 324, estaban inscritos en el turno de oficio. La huelga de la justicia gratuita ha mermado en gran manera esa cifra y a finales de junio quedaban 254 letrados. Los abogados del turno de oficio llevan en huelga indefinida desde el pasado 21 de noviembre. Entre sus reclamaciones figuran una regulación jurídica del profesional del turno de oficio, retribuciones dignas abonadas en tiempo y forma, pago de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio, cotización a la seguridad social con efectos retroactivos o el derecho a la conciliación. La variante exterior consume su plazo de ejecución sin final a la vista. La perforación del túnel de Rante va a contrarreloj para no perder la financiación Next Generation. Las obras de la variante exterior acaban de cumplir 30 meses de haber ido al ritmo marcado por los contratos firmados por las constructoras. Rober Infraestructuras ya tendría que haber entregado el segundo subtramo, túnel de Rante, conexión Seixalbo, hace 4 meses y la UTE Rante debería estar con los últimos flecos del primero de ellos, la Boadella, túnel de Rante, para hacer lo propio antes de fin de año. Pero esos plazos técnicos no se cumplirán y los primeros 7,8 kilómetros de variante exterior no tendrán la plataforma lista antes de 2026, fecha límite para que pueda beneficiarse de la sustanciosa cofinanciación con cargo a los fondos Next Generation. La conclusión del viaducto sobre el río Barbaña y la Nacional 525 a la altura del polígono de Barreiros en las primeras semanas de 2024 es, hasta ahora, el único hito importante en estas obras que rondaban los 125 millones de euros. El túnel de Rante sigue siendo la pieza clave en esta infraestructura, cuya construcción va a contrarreloj para no perder la financiación comunitaria. De su perforación solo hay evidencias a través de las miles de toneladas de materiales que se extraen durante la misma, desarrollada con el nuevo método austríaco, también conocido como método de avance y destroza, y que son depositados en los 3 vertederos habilitados a tal efecto, en las inmediaciones del inicio de la variante en Taboadela, con una superficie total de algo más de 150 metros cuadrados.
La estructura, cuya construcción se hace más visible en la actualidad, es el viaducto que cruzará las carreteras Ourense 320, Nacional 525 y el río Mesón de Calvos, a la altura de la gasolinera que hay en Taboadela, con una longitud sobre el proyecto de 408 metros, sustentado sobre 12 pilares y 2 estribos, uno a cada extremo. Es el más largo de los 2 subtramos. Las obras comenzaron en el lado más próximo a la boca este del túnel de Rante y Santa Leocadia, en el estribo 2 del viaducto. El tablero, de 13,6 metros de ancho, se construye vano a vano mediante cimbra autolanzable que va avanzando desde el lado del túnel hasta la pila 3. Ayer domingo los bomberos de Ourense tuvieron que trasladarse a Covadonga para extinguir un incendio forestal. Las altas temperaturas que sufre Ourense desde hace días han elevado el riesgo de incendio en la provincia en aviso naranja por calor. Los bomberos de Ourense tuvieron que trasladarse este domingo a Covadonga para proceder a extinguir un incendio que se produjo entre la calle Guizamonde y la zona baja del barrio. Las llamas se propagaron por una superficie de Monterraso hasta llegar muy cerca de las viviendas, que no se vieron afectadas. Todos los efectivos del parque se desplazaron al lugar para realizar 2 líneas, una por el norte y otra por el sur, y finalmente consiguieron extinguirlo con agua. A última hora de ayer todavía no se conocía el origen del fuego. También este domingo un incendio afectó al municipio de Trasmiras. Se inició sobre las 5 de la tarde y fue controlado poco después de las 6. Para conseguir frenarlo se movilizaron un agente, 2 brigadas y 2 motobombas. Y vecinos de Opino, en Ourense, indignados por las carreras de coches, aseguran que pasan a velocidades superiores a los 100 km por hora en una zona limitada a 40. Los vecinos de Opino dicen basta, aseguran que están cansados de que en la carretera de Vigo haya carreras de turismos por las noches y señalan como muestra de ello las numerosas marcas de neumáticos que hay sobre la calzada. Son testigos de cómo 2 vehículos se retan a ver quién llega antes, aunque otras veces es un único coche el que acelera. A la altura de la estación de servicio, la velocidad está limitada a 40 km/h. Sin embargo, los vecinos confirman que es muy habitual que al anochecer pasen vehículos superando con creces los 100 km/h, a pesar incluso de la presencia de la policía local. Además, también evidencian que a 100 metros en la Rúa do Arco, un camino peatonal en el que solo se permite el paso rodado para los vecinos con casas, allí el tráfico de coches es continuo. En su momento se instaló una línea de badenes como medida disuasoria, pero fueron arrancados una noche. Denunciaron los hechos ante la policía local, pero no han tenido respuesta. Por eso piden que se deje de mirar a otro lado y reclaman que la policía local haga controles en la zona, multando a quienes infrinjan las normas. Un nido de velutinas en la avenida Portugal movilizó a los bomberos. El despliegue de los bomberos de Ourense sorprendió a los vecinos durante la tarde del pasado sábado. Sucedía en la avenida de Portugal, donde los efectivos tuvieron que subir hasta el último piso de un edificio. Los bomberos acudieron para eliminar un nido de avispa velutina. Ascendieron a la ubicación del mismo en el número 22 de la calle y al no poder acceder a la zona abuhardillada, optaron por rociar con espuma la zona para que las avispas no pudieran salir. No es el primer nido que se encuentran en ese entorno, alertando a los vecinos del barrio. El polígono de San Cibrao sufrirá en agosto un corte de agua de 12 horas. El corte está programado para arreglar una avería en la red principal de abastecimiento del área industrial. El concello de San Cibrao ha avisado a sus vecinos de que se producirá un corte de agua a partir de las 8 de la tarde del 8 de agosto, que durará hasta las 8 de la mañana del día 9. El motivo es la reparación de una avería en la red principal de abastecimiento del polígono de San Cibrao das Viñas. Concretamente, las zonas afectadas por el corte serán el propio polígono, el Parque Tecnolóxico, Pazos de San Clodio, Valiñas, Carballeira, Mioteira, Santa Cruz, Calvos, Castroverde y a Castellana.
Estas zonas quedarán sin suministro o con una presión baja, por lo que desde el concello piden a los residentes que no consuman agua en esas horas para evitar nuevas averías. Asimismo, la empresa encargada de solucionar el problema asegura que tratarán de restablecer el servicio en condiciones óptimas lo antes posible. Roberto Pascual cesa como director tras 16 edicións o fronte da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. O director artístico da Mostra Internacional de Teatro, Roberto Pascual, deixa o cargo. Esta edición, que se acaba de clausurar o pasado sábado, foi a última en dirixir. Coas 40 edicións pecha un ciclo de éxito e crecemento cuantitativo e cualitativo da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que deixa paso a unha nova etapa. No mellor momento do festival nas últimas décadas, Roberto Pascual anuncia a súa decisión de deixar o cargo tras unha moi meditada fase de valoración da situación e do que significa para Ribadavia e para Galicia un motor sociocultural destas características. Pascual valora que despois de 15 anos e 16 edicións na dirección artística é necesario deixar paso a un novo proxecto nun cargo de responsabilidade pública dunha institución cultural como a MIT. Ata o mes de setembro non se detallarán as bases e procedementos para a escolla da nova dirección, na cal participará e colaborará. Hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.